No hay saludo. Venga, siempre buenas tardes. Bien, empezaremos esta exposición con respecto a las técnicas de inmunodiagnóstico. En realidad son técnicas inmunológicas y se consideran herramientas porque permiten realizar diagnóstico de diversas enfermedades, analizar poblaciones en busca de exposición a esos organismos, si es que de repente en alguna población se ha visto expuesta, por ejemplo, a una determinada bacteria, microorganismo, el COVID, por ejemplo, ¿no? Los SARS-CoV-2, y que pueden causar enfermedad. Y también, claro, con intención de investigación, ¿no? Para saber qué microorganismos, moléculas están presentes por alguna razón en una población, unas personas, ¿no? Ahora, el fundamento de las técnicas inmunológicas se basa en la detección de antígenos o anticuerpos que presenta un sistema ante patologías particulares. ¿De qué se trata? El fundamento es que, digamos, si es que hay un antígeno, para saber si está o no, se busque con el anticuerpo. Entonces, si el anticuerpo, que es específico al antígeno, se une, entonces tenemos una reacción antígeno-anticuerpo. Y esa reacción la podemos ver, la podemos evaluar. Primero si se da o no se da, ¿no? Entonces, ese es uno. Pero puede suceder que yo quiero saber si hay o no anticuerpos. Entonces utilizo el antígeno. O quiero saber si hay antígeno, utilizo el anticuerpo. O sea, uno de ellos es conocido, el otro vamos a ver si está o no. Ahora bien, entonces son técnicas basadas en la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Claro, de utilidad para la detección de antígenos o anticuerpos, dependiendo qué es lo que estamos buscando, en diferentes muestras biológicas. Puede ser suero, saliva, líquidos biológicos, tejidos, etc. Y esto permite, por ejemplo, evidenciar o diagnosticar infecciones, respuestas inmunes, ¿no? Enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y algún otro componente biológico que estuviera y que nos interesa ver su existencia, ¿no? Ahora, cuando se aplican estas técnicas, hay dos aspectos que debemos considerar en estas técnicas: la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene la prueba para detectar los análitos en el caso estudiado. Pues estoy buscando una bacteria o un virus, ¿no? Entonces utilizo una prueba. Entonces la capacidad que tenga para detectarlo es sensibilidad. Por otro lado está la especificidad, que permite asegurar que el resultado positivo de una prueba indica con precisión la presencia del analito. ¿Eso qué significa? La especificidad es que sí, lo que detectó, eso es verdad, es cierto. La sensibilidad es la capacidad de detectarlo, lo detectó. Y la especificidad es la capacidad de no equivocarse. Porque puedo aceptar a alguien, pero
Entonces, pero estoy incluyendo a alguien que no corresponde al grupo, ¿no? Entonces, y eso, digamos, disminuye la especificidad. Y lo mismo también, ¿no? Todas las pruebas que tenemos, si bien es cierto, las mencionamos simplemente, ¿no? Se aplica la prueba y vemos si es positivo o negativo. Pero muy pocas pruebas, excepto las gold estándar, tienen una sensibilidad del 100%. No lo tienen. Los que más llegan son a 99%, 99.9% si quieren, pero no llegan al 100%. Los gold estándar llegan a eso. La mayoría está entre inclusive 80% o 95%, ¿no? Esa es la sensibilidad. ¿Eso qué significa? De que en 100 individuos que tengan ese antígeno los puede detectar en, por decir, en 95 personas. Eso significa sensibilidad, sensibilidad 95%. Ahora, la especificidad de todos ellos que detectó, resulta que se equivocó. De esos 85, que ahora son el 100%, se equivocó y puso, qué sé yo, 5 más ahí. Entonces, la especificidad disminuye. Será un 95%, etc. Entonces, hay las dos cosas. Ahora, la sensibilidad y la especificidad es para evaluar la prueba, no para decirle el diagnóstico al paciente. Yo le hago la prueba de BK y sale positivo. Claro, le decimos, señor, su prueba de BK es positiva. Tiene usted la enfermedad. Eso es todo lo que decimos. Pero sabemos que el BK no tiene también un valor de 100%. Se puede equivocar. Y puede equivocarse también, ¿no? Le dice que sí tiene, pero resulta que no tiene. O sea, pero no se utilizan los términos de sensibilidad y especificidad cuando se está dando el resultado al paciente. Esa sensibilidad y especificidad es para evaluar la prueba, qué tan fuerte, qué tan potente, sensible es la prueba. Pero cuando hablo con el paciente no utilizo estos parámetros, utilizo otros, se llaman el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo, yo le digo al paciente, usted tiene tuberculosis porque su BK es positivo. Pero yo sé que esa prueba me está diciendo que es 90% que sí tenga la enfermedad. Ese es valor predictivo positivo. Y el valor predictivo negativo es que cuando yo le estoy dando eso, no me estoy equivocando, porque la prueba tiene que ser una especificidad del 100%, pero puede ser que tampoco tenga 100%. Entonces hay rango. Hay que saber diferenciar y a veces confundimos al comunicar el resultado al paciente. Claro que estas cosas no se habla con ellos, ¿no? Ahora, las técnicas inmunológicas como métodos son de dos tipos. Los métodos directos que ponen de manifiesto la presencia del antígeno, lo que se está buscando. ¿Tiene o no el antígeno? Y lo busca directamente. Entonces, ¿para eso qué utilizo? Anticuerpo. Estoy detectando, estoy buscando la bacteria, cualquiera que sea. Entonces, pero esa bacteria tiene antígenos. Y entonces, como yo tengo los anticuerpos que están dirigidos a esa bacteria, utilizo el anticuerpo y detecto a la bacteria. Esa es prueba directa. Los métodos indirectos más bien son al revés. No detectan la presencia del antígeno, sino del anticuerpo. Si esa persona tuvo la enfermedad o tiene la enfermedad, ha debido de desarrollar una respuesta a base de anticuerpos. Listo. Entonces, yo no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿qué busco? Busco los anticuerpos, pero para eso tengo el antígeno. Y entonces, con el antígeno detecto los anticuerpos. Y si los anticuerpos están presentes, eso significa que esa persona sí tuvo la infección y como estuvo la infección ahí, creó defensa, creó anticuerpos. Ese es el método indirecto o los métodos indirectos. Claro, si lo aplicamos a enfermedades infecciosas, por ejemplo, tenemos el diagnóstico directo. La detección del antígeno. Encontramos al virus, a la bacteria, al parásito, etc. Ejemplo, enfermedades infecciosas, el virus de la hepatitis C,
virus de la hepatitis B, para identificar microorganismos en el laboratorio, ¿no? O los indirectos para detección de anticuerpos. Enfermedades infecciosas como el VIH, el virus de la hepatitis C, citomegalovirus, sífilis, ¿no? Ahora bien, esto también me puede ayudar a determinar el estado inmunitario del individuo. Si formó anticuerpos, significa que su sistema inmunitario está bien, pero sabiendo que tiene la enfermedad y no produce anticuerpos, ahí hay un problema. No está produciendo o no está reaccionando, ¿no? Conocer también el porcentaje de personas de una población expuestas a una infección, ¿no? Esto como una herramienta epidemiológica. Ahora bien, en estas técnicas lo que uno toma en cuenta es la interacción del antígeno y el anticuerpo, ¿no? Ahora bien, entonces hay que revisar esta interacción. Para empezar, es una interacción reversible que se da mediante enlaces no covalentes. Se separan, se unen y se separan, depende de las concentraciones, ¿no? Y de su afinidad también. Ahora bien, en la interpretación in vitro, porque todas estas pruebas se hacen in vitro, de un antígeno con su correspondiente anticuerpo, se distinguen dos etapas, ¿no? La primera es la interacción primaria, que no es visualizable, o sea, no lo podemos ver. Y la interacción secundaria, que en algunos casos sí podemos verlas, ¿no? A simple vista, si ustedes quieren. Y de hecho eso hemos visto, por ejemplo, cuando hemos hecho aglutinación para la detección del grupo sanguíneo. Lo hemos podido ver, no hemos necesitado de ningún método, equipo, etcétera, ¿no? Esa es una interacción secundaria. La interacción primaria es la interacción que se da entre el antígeno y el anticuerpo, en términos de inmunodiagnóstico. La interrelación primaria se refiere a la unión específica del antígeno con su anticuerpo correspondiente. La interacción secundaria es un fenómeno observable que resulta de esa unión, ¿no? De la unión antígeno-anticuerpo, pero podemos verlo porque da lugar a formación de un precipitado o la detección de una señal en la prueba de laboratorio, de tal manera que lo podemos ver. Entonces, como interacción primaria, es la unión molecular directa entre el antígeno y el anticuerpo y está basado en la especificidad y en la afinidad entre las moléculas. Mientras más específica y menos afín, entonces mayor sensibilidad, mayor especificidad. Pero si esa especificidad y afinidad no son bajas, tanto la sensibilidad como la especificidad también van a ser bajas, ¿no? Es una interacción no covalente mediada por fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der, fuerzas hidrofóbicas, por ejemplo. No es directamente visible y se requiere técnicas para su detección. Las secundarias son los fenómenos observables que resultan de la interacción primaria. Permiten detectar la presencia o cantidad del antígeno o anticuerpo en la muestra. Ejemplo, los precipitados, la aglutinación, la fluorescencia y señales enzimáticas, ¿no? Ahora, estas técnicas se basan en la detección de estas interacciones secundarias. ¿Qué más tenemos acá? La interacción primaria es la primera etapa de la reacción antígeno-anticuerpo. Es rápida, pero no es muy sensible a cambios en la temperatura o la concentración salina. Es bastante estable entonces. La formación de complejos antígeno-anticuerpos en esta etapa es crucial para la activación de la respuesta inmune. Claro, acá sí hay reacción, digamos, primaria, es que el antígeno y el anticuerpo están uniendo. Hay antígeno, hay anticuerpo. En la interacción antígeno-anticuerpo, la especificidad se refiere a la capacidad de un anticuerpo para unirse a su antígeno
específico, mientras que la afinidad describe la fuerza de su unión. En otras palabras, la especificidad, yo busco a alguien, ¿no? Que tengo en mente, eso va. Y la afinidad es cuánto quiero lo que estoy buscando. La especificidad es como la llave que solo abre una cerradura, mientras que la afinidad es que también encaja esa llave en la cerradura. Ahora bien, la especificidad en un anticuerpo específico para un antígeno solo se unirá a ese antígeno particular, excluyendo a los otros, si tiene especificidad. Se debe a la complementariedad entre la estructura del sitio de unión del anticuerpo y el epítopo del antígeno. ¿Y el anticuerpo qué tiene? Si el antígeno tiene epítope o epítope, el otro tiene parátope, ¿no? La especificidad asegura que el sistema inmunitario responda a patógenos invasores y no a moléculas propias. La afinidad se refiere a la fuerza con la cual el anticuerpo se une al antígeno. Una alta afinidad significa que el anticuerpo se une fuertemente al antígeno, mientras que una baja indica una unión débil. La afinidad es importante para la eficiencia de la respuesta inmune, ya que los anticuerpos de alta afinidad son más efectivos para eliminar los antígenos. Y acá tenemos ejemplos de técnicas inmunológicas. De interacción primaria, el ELISA, por ejemplo, que es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, la que nos indica si hay o no reacción es la actividad enzimática que, digamos, está diseñada, ¿no? Detecta la unión y el antígeno mediante una reacción enzimática que produce un cambio de color, por ejemplo, ¿no? Está el RIA, que es el radioinmunoensayo, utiliza anticuerpos pero marcados con isótopos reactivos para detectar el antígeno. La inmunofluorescencia, que usa anticuerpos también marcados con fluorocopos para detectar el antígeno anticuerpo. La citometría de flujo, que permite analizar múltiples características de células antígenos marcadas con anticuerpos fluorescentes. La interacción secundaria, ¿qué tenemos? La inmunodifusión, basada en la difusión del antígeno y anticuerpos en un gel, donde la formación de líneas de precipitación indica la interacción. Si hay línea de precipitación, hay reacción antígeno-anticuerpo. Si no hay línea, no hay reacción antígeno-anticuerpo. La aglutinación, que también la conocemos, ¿no? Reacción visible, donde los anticuerpos causan la agregación de partículas que lleva el antígeno. En la inmunodifusión, aquí está el antígeno y el anticuerpo están solos. En la aglutinación, uno de ellos está ligado a un corpúsculo, a una partícula. En el caso de detección del grupo sanguíneo, ¿quién está ligado a una partícula? El antígeno, acuérdense, ese antígeno puede ser AB o 0, ¿no? Entonces, el antígeno está ligado a una partícula. ¿Y cuál es esa partícula? El glóbulo rojo. Y porque es la partícula lo que nos va a permitir ver la reacción, ¿no? Está la inmunoelectroforesis, que combina la electroforesis. ¿Conocen la electroforesis? Bioquímica. De hecho, han debido hacer en bioquímica electroforesis. ¿Pero qué es para ver la velocidad? ¿Para qué? Como un tipo de velocidad, creo, de partículas. Yo no puedo mirar. Por ejemplo, las proteínas que tenemos en sangre son de diferente tamaño y tienen diferente carga eléctrica y se las puede separar en un campo, en un gel, y que se aplica carga eléctrica. Y entonces, digamos, las que tienen carga negativa se van más hacia el polo positivo, las de carga positiva al polo negativo, y también corren en función a su peso molecular. Y entonces tenemos una separación. Y de hecho ustedes han podido ver, ¿no? La electroforesis de proteínas, ahí está la albúmina y todo lo demás. Eso es electroforesis.
Ahora, entonces, esto combina la electroforesis para separar proteínas con y verlas con la inmunodifusión, ¿no? Para identificarlas. Está la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica, que utiliza anticuerpos marcados para visualizar antígenos en tejidos o células. Por cuestiones prácticas, siempre empezamos con las reacciones tipo 2, secundarias, no con las primarias. Claro, podría ser, no con las primarias, pero mejor empezar con las secundarias. Las técnicas de interpretación secundaria utilizan antígenos multivalentes que pueden formar redes o cadenas y causan la precipitación o aglutinación, permitiendo que se pueda visualizar la reacción. Miren, acá vamos a utilizar antígenos y anticuerpos, pero la condición que deben tener es que deben ser multivalentes. ¿Qué significa eso? No recordaba, doctor. Quería preguntarles qué significa monovalente y multivalente. Ya, más adelante hay una figurita que nos va a ayudar, pero hay que ver eso. Ahora, este tipo de reacciones, tipo 2, más bien tardan más tiempo. No, no tardan. ¿Cuánto nos hemos demorado en ver el grupo sanguíneo? Entre un minuto, ¿no? Claro, haciendo el preparado, todo eso, la reacción es rápida en realidad. Pero requieren de mayores concentraciones de los antígenos y los anticuerpos. O sea, no se puede trabajar con pequeñas cantidades. Entre ellas está la inmunodifusión radial, que consiste en la difusión de una muestra sobre una placa con anticuerpos. Esa placa puede ser agar, ¿no? O celulosa, ¿no? Y puede ser en agar también, inclusive hay papel, ¿no? Papel de nitrocelulosa que se puede utilizar. Pero en ellos debe estar impregnado el antígeno o el anticuerpo. Y tiene unos pocitos, como están acá, donde ponemos lo que queremos saber. Si esta placa tiene anticuerpos, qué sé yo, contra el virus de la hepatitis, están acá los anticuerpos, acá pongo una muestra, un plasma de un caso que posiblemente tenga hepatitis. Y si pongo acá es la muestra, entonces va a difundir. Acá está el anticuerpo y acá está el antígeno. Va a difundir y va a precipitar. Y se forma el precipitado alrededor. Si no hay el antígeno en la muestra, que vendría a ser la hepatitis, no hay algo. Entonces, ahora, ese es el mecanismo, ¿no? Esto es la inmunodifusión. Se puede utilizar esto en la hemaglutinación indirecta, por ejemplo, que utiliza glóbulos rojos con antígenos unidos a su superficie. Esto no era necesario cuando estábamos haciendo el grupo sanguíneo, porque el antígeno está fijado al glóbulo rojo, ¿no? Se agregan que se utilizan del paciente, ¿no? Si aglutinan, significa que hay anticuerpos en el suero del paciente para el antígeno. Claro, acá tenemos los glóbulos rojos que vamos a poner para ver qué tipo de sangre es, pero en el medio están los anticuerpos, las aglutininas. Además, se realizan diluciones que pueden aproximar la concentración de antígenos. Aquí, claro, sabemos que hay antígenos y anticuerpos, ¿no es cierto? Y por el halo que está viendo es que sí se corresponden. Pero podríamos estimar más o menos la cantidad, no la concentración. No permiten este tipo de reacciones per cantidad, y eso se llama titulación. Veamos primero algunas cosas. Empezando con las reacciones de precipitación. La otra es de aglutinación, ¿no es cierto? Empezamos con la de precipitación. Estas reacciones de precipitación se dan cuando se mezcla cantidades suficientes de antígeno soluble con anticuerpos específicos. La interacción antígeno y anticuerpo puede dar lugar a una red
capaz de visualizar. Aquí el antígeno y el anticuerpo son solubles, los dos, ¿no? En esta red no es otra cosa que grandes complejos inmunes formados por la interacción antígeno-anticuerpo. Como se observa, ¿no? Bueno, ahorita vamos en la figura, cuando se agregan concentraciones crecientes de antígeno soluble. Vamos a la figurita. Tenemos esto, hay precipitado, ¿listo? El precipitado es mayor o menor, ¿no? De menor a mayor. Y acá tenemos el antígeno. ¿Eso qué significa? Que en el gel está el anticuerpo. Ahora bien, vamos empezando, ¿no? De aquí. El antígeno vamos agregando y se va aumentando. Como el gel tiene el anticuerpo, entonces el antígeno va precipitando. Pero en esta primera zona hay más anticuerpo que antígeno. Y no es visible el precipitado. No lo es. Hasta que llegue una cantidad más o menos en que el antígeno y el anticuerpo están compensados y entonces aquí se ve el precipitado en el punto de equivalencia entre antígeno y anticuerpo. Y luego, claro, lo que va es, aumentamos acá el antígeno y más bien ya el anticuerpo ya está saturado y por lo tanto empieza a disminuir el precipitado. Entonces, hay una relación entre el precipitado, el tamaño del precipitado y la cantidad de antígenos. Y solo es factible ver la precipitación en la zona de equivalencia. Lo anterior se le llama zona de exceso de anticuerpos, es la prozona, y después la zona de exceso de antígenos, poszona. Ahora bien, hablábamos de la valencia, ¿no? El antígeno y el anticuerpo. Acá tenemos, por ejemplo, un caso, acá está el antígeno con su epítope y acá está el anticuerpo con su parátope. Se unen uno a uno. Esto es monovalente. Y cuando es monovalente es muy difícil que se forme el inmunocomplejo precipitante. Son muy pequeños. Pero podemos tener bivalentes, por ejemplo, ¿no? Acá está, el anticuerpo es bivalente y acá el antígeno es monovalente. Claro, comparado con este otro complejo, este es mucho mayor, pero es muy poco. Acá tenemos más bien, miren, acá tenemos anticuerpos que se unen, que son bivalentes y también antígenos que inclusive son trivalentes y forman todo este complejo. Estos sí son los que se observan. Entonces, la asociación de anticuerpos bivalentes y antígenos multivalentes sí permite la formación del complejo inmune precipitante. Y eso sí se puede observar. Por eso decían que debe ser por lo menos bivalentes. Técnicas que se basan en la precipitación. Está la inmunodifusión radial. En este caso se incorpora el anticuerpo específico al agar, ¿no? Al medio. Aquí está el anticuerpo. El anticuerpo. El antígeno se deposita en un pocillo dentro de la garosa, en estos pocillitos, ¿no? Y se forma un halo de precipitación alrededor del pocillo, alrededor de estos pocillos, ¿no? Y permite realizar una curva de estandarización, ¿no? No tomen en cuenta para lo que estoy hablando esta figurita, tomen en cuenta esto. Esto es la inmunodifusión radial. Acá todo el gel tiene anticuerpos. Acá ponemos el antígeno, lo ponemos allí. Y este es su halo de precipitación. Este es de este, y este, y este. ¿No? Cada uno de estos es una muestra del paciente, de determinados pacientes. Este paciente tiene este halo. Y miren el halo de este otro paciente. ¿Por qué la diferencia? Hay mayor precipitación, hay más
Este es A y este es B. ¿En dónde hay mayor precipitación? En el B. ¿Por qué? Porque el ano es más grande. Hay Claro, pero ¿por qué? porque hay mayor antígenos polivalentes. Porque hay mayor cantidad de antígenos. Este tiene poco antígeno, por eso su suelo es pequeño, delgado por decir. Este tiene mayor cantidad de antígenos y por eso su halo es más grande. Y así podemos ver, ¿no? Ahora, como el tamaño está en relación a la cantidad del antígeno, podríamos estimar la cantidad. De hecho, decimos, este tiene poca cantidad y este tiene más cantidad. Y lo expresamos en título, titulación. Acá no podemos decir hay mayor concentración y acá menor concentración. No podemos. No, estas pruebas no dan concentración. ¿Y cómo se hace? Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? Una muestra, acá está el halo del precipitado, ¿no? Acá tenemos un radio X se le llama. Acá tenemos otro caso, el C1, radio 1, radio 2, radio 3. ¿Cuál de todos ellos tiene mayor cantidad, excepto con el X? ¿Cuál de ellos, C1, C2, C3, tiene mayor cantidad de anticuerpos? O de antígenos, mejor dicho, porque estamos identificando antígenos. 3, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, yo puedo tener puedo hacer una relación. Dependiendo del radio, del tamaño del radio, la cantidad o concentración del antígeno. Si yo conozco, digamos, la concentración en C2, ¿no? Aquí, entonces puedo deducir la cantidad de antígeno que está acá, por comparación. Pero necesito el comparativo, la referencia. La otra que puedo hacer, conozco la concentración de C1, C2, C3 y haciendo cálculos esotéricos puedo calcular Cx. De las dos maneras, porque conozco las otras concentraciones. Así sí se puede hacer, ¿no? Esta es la doble difusión. No es la doble difusión. Esto es inmunodifusión radial. Ahora vámonos con la doble difusión. Aquí migran tanto el antígeno como el anticuerpo. También puede ser semicuantitativo, ¿no? Porque hay varias diluciones. Acá tenemos el gel. Y acá, por ejemplo, estos son 6 muestras de pacientes para saber si tienen el antígeno o no. Acá pongo el anticuerpo. Tengo el anticuerpo y con eso voy a detectar a los antígenos. Tengo 6 casos. O se puede hacer también con uno, ¿no? Depende del caso. Y claro, el anticuerpo va a difundir a todo alrededor. Y en el caso de los antígenos de cada muestra también van a difundir. Y van a llegar a un punto en que la cantidad de antígeno y anticuerpos son equivalentes y precipitan. Y tengo esta línea. Entonces, acá resulta positivo, simplemente decirlo, que para este paciente sí tiene el antígeno que yo busco con el anticuerpo. Este también es positivo. Acá todavía hay algo positivo. Este sí es positivo, este también. Pero miren, no hay precipitado. Entonces, esta muestra no tiene el antígeno. Este es otro ejemplo, es lo mismo, ¿no? A ver, acá sí tiene, hay precipitación, acá también tiene, acá también tiene, acá también tiene, y acá. Ahora miren, los trazos no son iguales. ¿Por qué? Acá nos dan algunos criterios para hacer la lectura. Claro, el precipitado por doble difusión, ¿no? Esto es una técnica, es esto. Se utilizan para detectar antígenos o anticuerpos, dependiendo de lo que tengamos y la muestra. Porque puedo tener el antígeno y busco los anticuerpos. Entonces, el antígeno en el centro, los anticuerpos alrededor de las muestras de los pacientes, ¿no? Aquí tanto el antígeno como el anticuerpo difunden a través del gel, ¿no? Puede ser
agar o agarosa. Y cuando se encuentran en concentraciones equivalentes forman una línea de precipitación. Tenemos este rosetón 1 que le llaman, ¿no? Miren acá. Aquí tendríamos el anticuerpo, acá el antígeno. Tenemos 6 muestras. Con la muestra 1 sí hay precipitado, entonces es positivo. Con la muestra 2 es positivo. Y más bien con el resto no es positivo. Entonces, positivo para 1, 2 de las muestras y negativo para las siguientes. Estos casos sí tienen, qué sé yo, la bacteria, el virus, lo que fuese. Estos no lo tienen. En el caso del 2, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Igual, es positivo para 1, para 2 y para 5. Y es negativo para 6, 4, 3. Son negativos. Ahora bien, veamos acá. Aquí es cuando uno tiene el antígeno y el anticuerpo específico, ¿no? O cuando está buscando bien específico, pero a veces las muestras no nos vienen así, porque trabajamos con muestras que pueden tener otros antígenos más, ¿no? Entonces, acá hay que se llama varias condiciones que podemos decir. Está la reacción de identidad que vendría a ser esto. Acá está el anticuerpo anti-A y acá está el antígeno A y el antígeno A. Y miren cómo es el trazo del precipitado. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos un anticuerpo AB, ¿no? Puede tener esto. Y aquí tenemos el antígeno A y el antígeno B. Y miren, los dos reaccionan. Este tiene el anticuerpo AB. Reacciona con el A, reacciona con el B. ¿Cuál es la diferencia? Miren cómo es acá y cómo es aquí. Eso, ¿por qué es cruzado? Acá no es cruzado. Acá sí es cruzado. ¿Por qué? Porque están actuando de manera independiente. Este tiene tanto el anticuerpo A como el B. Y acá está el antígeno A y actúa entonces la parte A que tiene con el antígeno A y forma su precipitado. Ignora al B. Este mismo anticuerpo o muestra tiene también el antígeno B y reacciona con el B y forma este precipitado. Ignora la A y por eso aparece cruzado. Y acá claro, hay AB y AB, entonces la reacción, pero acá solo está el B. Uno es ignorado. Este se llama espolón. Aquí hay un espolón, pero ese espolón está dado por la reacción entre la muestra AB con el anticuerpo AB, ¿no es cierto? Mientras que, claro, tiene AB el anticuerpo, pero solo reacciona con el antígeno B en este caso, no con el A, y por eso no forma el otro cruce. Este se le llama el espolón. Esto nos sirve para identificar. Yo puedo tener el AB y me llega dos muestras y tengo esta figura. Entonces significa que como veo esto con el espolón, ya, este antígeno tiene, esta muestra tiene el antígeno AB, mientras que esta solo tiene una. Claro, acá nos pone el B, ¿no? Para que nos demos cuenta, pero ha podido poner también el A. Solo el A o solo el B y tendremos el mismo trazo. Esto cuando uno trabaja con varias muestras, ¿no? La inmunoelectroforesis, ¿no? Como mencionábamos, combina la electroforesis y la inmunodifusión. Ahora bien, esto por ejemplo para separar e identificar proteínas como inmunoglobulinas, ¿no?
en una muestra biológica, sangre u orina. Y claro, hay varias condiciones que podemos diagnosticar. Acá tenemos el gel, ¿no? Y en ese gel tiene acá una ranura y dos pocillos. Este pocillo es del suero del paciente, del suero del caso. Y este otro es también suero, pero de una persona normal, que sabemos que es normal, no tiene problema, y que vendría a ser la referencia, ¿no? Muy bien, colocamos ambas muestras aquí, lo ponemos aquí, acá están, ¿no? Los dos casos, y aplicamos carga eléctrica. Y entonces, desde el lugar donde se ha puesto, entonces las proteínas van a correr, dependiendo de su carga y peso molecular. Corren. Ya corrieron. Ahora, para saber si están o no en esta ranura, pongo la muestra de suero, también de referencia, con la cual voy a trabajar, y también va a correr. Entonces, va a correr dependiendo de su carga, todo eso, y miren lo que tenemos. Acá está el caso y acá está la referencia. Con el caso, sí hay precipitación. Claro, la referencia también. Acá también lo mismo con este antígeno 1, 2, 3, 4. Estos son los pocillos donde se colocaron las muestras. Y para este otro lado, continuamos, acá hay precipitado y acá sí. Pero miren, esto tienen 1, 2, 3 y acá solo hay 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esta es la referencia. Y este es el caso. Bueno, acá se puso los anticuerpos que también corrieron y se identificaron y todo tenemos. Y miren cómo se ve en la electrodifusión. Claro, este es el esquemita, pero así se ve. Pero vayamos acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Que el caso no tiene estas proteínas. No hay. No los tiene. Por eso que no hay precipitado acá. Si los tuviera, hubieran precipitado también como estos, pero no hay precipitado. La referencia sí lo hace, por eso es que tengo esto como valor y de punto de comparación, pero veo en la muestra que en vez de haber los 3 que se ve acá, solo se ve 1. Entonces, este caso, esta persona, le falta estas proteínas. Debe haber pasado algo. Y ya viéndolo, digamos, es una fotografía, y miren, resulta que esas proteínas corresponden a inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Este caso no los tiene. ¿Cómo se llama la enfermedad? Agamaglobulinemia. Claro que yo debería, sí, bueno, acá sí está, ¿no? El AMG. No tiene ninguno de los 3. Listo. Eso es con los de precipitación. Ahora vayamos a los de aglutinación, ¿no? Ocurre cuando los antígenos específicos se unen a antígenos particulares, cuando los anticuerpos específicos se unen a antígenos particulados, formando agregados visibles, ¿no? Tienen mayor sensibilidad que las reacciones de precipitación, cierto, pero tienen menor sensibilidad a las reacciones de tipo primaria, como la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta. Tipos de aglutinación: aglutinación activa o directa.
Acá, los anticuerpos se unen a los antígenos que se encuentran de forma natural en la superficie de una partícula. Están allí. Ejemplo, los antígenos de grupo sanguíneo. Están allí. Y está la aglutinación pasiva o indirecta. Aquí más bien los antígenos deben ser adheridos artificialmente a una partícula antes que se los enfrente a los anticuerpos. Aquí entonces sería el antígeno soluble, pero habría reacción de antígeno-anticuerpo y no se podría ver, a menos que utilicemos el precipitado. Pero queremos hacer aglutinación, entonces el antígeno se fija primero a la partícula y luego se enfrenta con el anticuerpo. Usos de la aglutinación. Diagnóstico de infecciones para identificar el microorganismo causado de la infección. ¿No? Tipificación sanguínea, los grupos sanguíneos. Detección de anticuerpos específicos por alguna razón que se encuentran en sangre. Claro, esto ayuda a hacer diagnóstico de enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y también el control de calidad en la producción de vacunas. El fabricante me dice, acá tiene usted la vacuna contra el tétanos. Ya, pues, yo le creo, pero puedo sospechar. ¿Con qué lo enfrento? Es vacuna contra el tétanos. ¿Con qué lo enfrento? Él me está ofreciendo, acá está la vacuna. No, ¿con qué lo enfrento? Él me está dando la vacuna. Yo digo, pues, de que sí puede que no. Entonces, quiero ver en verdad si es la vacuna que yo estoy comprando. ¿Qué hago? ¿Cuál es el antígeno? La toxina tetánica. Ese es, ¿no es cierto?, el antígeno. ¿Yo qué debo tener? El anticuerpo contra la toxina, ¿cierto? Muy bien. La toxina la puedo fijar al látex, por ejemplo, ¿no? Y luego la enfrento con el anticuerpo y debe aglutinar. Si esa vacuna que me está ofreciendo el fabricante no tiene el antígeno, entonces al enfrentarlo con el anticuerpo que tengo, reacción negativa. Me está dando cualquier cosa menos la vacuna contra el tétanos. Y todavía puede ser cuantitativo, o sí, semi-cuantitativo. Acá tenemos la aglutinación directa. Y es lo que hicimos con la detección del grupo sanguíneo. Acá tenemos muestra 1, muestra 2, 3 y 4. Y la enfrentamos con las aglutininas. Acá, por referencia, una muestra de suero que no tiene aglutininas, no lo tiene, pero está ahí de testigo. Acá aglutinina anti-A, anti-B, anti-A y anti-B. Y son 4 muestras. La primera muestra, grupo sanguíneo. Cero. Grupo 0. ¿No? Segunda muestra. ¿Qué grupo sanguíneo es? Es grupo sanguíneo AB, porque reacciona con el anti-A, reacciona con el anti-B y, claro, reacciona con anti-A y anti-B. Listo. Por eso es que cuando hicimos pruebas, en varios grupos de ustedes, salía, por ejemplo, anti-A positivo, anti-B negativo, pero salía anti-B positivo. ¿Eso está bien? No, no está bien. Algo falló. ¿Ah? No, estaba mal, algo falló. Y nadie me dio una respuesta a lo que les estaba pasando. O por lo menos una sugerencia, ¿no? Está pasando tal cosa. Por eso ya uno se da cuenta, ¿no? En la muestra 3 tenemos, ¿qué grupo sanguíneo? B, porque reacciona con el anti-B y reacciona también con el anti-A y el anti-B, porque el anti-B está ahí, ¿no? Y acá
Este es A, ¿no es cierto? Y reacciona con el AB también, ¿no? Claro, esta es aglutinación directa. Aglutinación indirecta. Dijimos que el antígeno se une al látex. Ejemplo, ¿no? Acá nos ponen para detectar proteína C reactiva, factor reumatoide, toxinas bacterianas. ¿Se lee? No se lee, ¿no? Sí se lee. Lo agrandaremos. Aquí vamos a ver si. Ya, aquí tenemos. Claro, queremos buscar al estreptococo, ¿no? Y utilizamos la aglutinación. ¿Podemos utilizar un antígeno del estreptococo? Sí, pero como es chiquito, no lo podemos detectar. Entonces lo fijamos a una partícula de látex y luego lo enfrentamos con el anticuerpo. Y miren, acá se ha precipitado, ha aglutinado. Acá es un control negativo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos aglutinación. Y como yo le puse el antígeno, sí resultó que, el anticuerpo yo tuve y lo enfrento con el antígeno estaba fijado al látex, entonces me da la reacción positiva. Si no hubiera habido el antígeno del estreptococo, entonces el látex es particulado, pero no reacciona con el anticuerpo. No hay nada, y es lo que sucede acá, ¿no? Ahora, ¿por qué se lee en campo oscuro? Porque el látex es blanco y entonces mejor se ve en campo oscuro. Ahora, la aglutinación también lo podemos hacer en tubo, solo que se necesita mayor cantidad de los reactivos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo. Sí, no lo hemos hecho en tubo, pero hubiera sido bueno, ¿no? Pero es igual, ¿no? Aquí tenemos en el contenido del tubo está tanto el antígeno como el anticuerpo. Acá se está trabajando con glóbulos rojos, ¿no? Listo, entonces los glóbulos rojos son la partícula y el antígeno está ahí. Acá vemos que no hay aglutinación y si lo vemos al microscopio se ve así, no hay grumos. Acá sí empieza la aglutinación, ¿no? En comparación a esto. Y sí al microscopio se puede ver ya algunas aglutinaciones. Acá sí ya se ve la aglutinación, por eso no es necesario el microscopio. Y miren, la aglutinación cada vez se hace más notoria y más evidente hasta esta otra, donde prácticamente solo hay aglutinación y ya no hay otro componente excepto el líquido. Al puntero. Lo que mencionamos. Acá está la muestra, mejor dicho, el reactivo que se ha puesto el glóbulo rojo y los anticuerpos. Al comienzo, digamos, o de repente el resultado también es así, ¿no? Si no hay antígeno y anticuerpo concordantes. No hay aglutinación acá. Esto se ve al microscopio. No hay. Empieza a ver la aglutinación y al microscopio ya se empieza a ver los grumos. Acá, de hecho, hay aglutinación. No hace falta ya el microscopio, ni en estos otros casos. Pero miren, la aglutinación es cada vez más evidente. Y se puede mencionar aglutinación 1, más 2, más 3, más 4. Eso significa que hay mayor fuerza, hay mayor aglutinación. Entonces, aparte de que hay identidad y todo lo demás, la cantidad es mayor. Y entonces hay aglutinación, ¿no? Esto para verlo digamos, en tubo. Veamos ejemplos de aglutinación activa o directa. ¿Qué partícula se utiliza? Glóbulos rojos, ¿no? Aquí está la reacción que determina grupos sanguíneos. Esta
Coombs indirecta. ¿Se acuerdan de la Coombs, prueba de Coombs indirecta? ¿En qué consiste? Prueba de Coombs indirecta, porque si hay indirecta, hay la directa. ¿Se acuerdan de la directa? Pueden deducir a la indirecta, deducirlo. ¿Para qué es la prueba de Coombs? Me muero. Me muero. ¿Les ha gustado inmunología? Piden la repetición. No es para tanto. ¿Para qué es la prueba de Coombs? Es para ver si hay anticuerpos contra el glóbulo rojo. Para eso, porque puede haber hemólisis. Entonces, uno dice la hemólisis, ¿por qué? Es que hay anticuerpos contra el glóbulo rojo. ¿Y cómo se hace? La directa. Hay anticuerpos contra el glóbulo rojo. Entonces, tomo la muestra del paciente con su glóbulo rojo y se entiende que el anticuerpo está fijado al glóbulo rojo. Está ahí. Entonces, ¿cómo evidencio eso? Agarro otro anticuerpo, pero que va contra el anticuerpo que va contra el glóbulo rojo. Y lo detecto. Si el anticuerpo que yo estoy poniendo marcado se une al anticuerpo que está dañando el eritrocito, la reacción va a ser positiva. Pero si no hay anticuerpos antiglóbulos rojos, entonces sobre el glóbulo rojo no hay ningún anticuerpo, nada. Yo le pongo el anticuerpo contra el anticuerpo del glóbulo rojo, pero no tiene dónde fijarse. Prueba Coombs negativa. Entonces me indica si hay o no anticuerpos. Esa es la directa. La indirecta. Que no está en el glóbulo rojo, sino en el plasma. O sea, es una sustancia que no, como el látex. No se usa el látex. En todo caso, el anticuerpo que no está dentro del glóbulo rojo, sino en el plasma, sino en el suelo. Tengo la muestra del paciente y pienso que tiene anticuerpos contra el glóbulo rojo. Pienso, no por alguna razón. A veces la hemólisis no es evidente, habrá o no hemólisis, no sabe, pero sí sospecho que sí hay, que hay anticuerpo. Entonces, ¿qué hago? Quiero ver si está ese antígeno ahí. ¿Qué hago? Lo enfrento con un glóbulo rojo que yo sí sé que tiene el antígeno para ese anticuerpo. Y lo mezclo, pero es ya mi referencia. Y entonces, si en verdad hay anticuerpos contra el glóbulo rojo que están disueltos en el suero, yo le pongo el glóbulo rojo que tiene el antígeno, yo seguro, y el anticuerpo se va a unir. Listo. Ahora sí ya lo tengo como lo tenía en la reacción directa. Como ya le he dado tiempo para que el anticuerpo se una al eritrocito, ahora aplico el anticuerpo contra el anticuerpo para ver si está ahí. Claro, solamente hay un paso previo, porque si yo busco en el glóbulo rojo el anticuerpo, de repente no lo encuentro. Por alguna razón, ¿no? Pero sí sospecho que hay anticuerpos antiglóbulo rojo en el suero del paciente, que no está pegado al glóbulo rojo. Entonces se hace esa prueba. Eso se llama la prueba de Coombs indirecta. Está también la directa. Y aquí hay otra que se utiliza, por ejemplo, bacterias como partículas, ¿no? Aquí están la reacción, todo. Esta, por ejemplo, bacteria Brucella, para detectar si hay de anticuerpos anti-Brucella en el suero humano. Si hay anticuerpos anti-Brucella, ¿qué significa? Que ese paciente o tiene o tuvo infección por Brucella. Y lo mismo para Trypanosoma cruzi, para Toxoplasma. Aquí tenemos aglutinación pasiva o indirecta.
Aquí más bien utilizamos partículas, partículas en las cuales que de forma natural el antígeno no está fijado ahí. Se puede utilizar como partículas el glóbulo rojo, por ejemplo, se le une al lisado de Trypanosoma cruzi, entonces tenemos una reacción para identificar Chagas. Glóbulos rojos como partículas para Toxoplasma gondii. Y en los otros, por ejemplo, se utilizan el látex, ¿no? Hay más ejemplos. Por ejemplo, la glicoproteína 120 se une al látex. ¿Qué nos permite detectar eso? VIH. Claro, yo tengo la glicoproteína 120 unido al látex. ¿Qué busco en la muestra del paciente? ¿El antígeno, el anticuerpo? ¿Qué busco en el suero del paciente? El anticuerpo. Aquí está, acá. Ya, como dice, si no saben, yo creo que saben leer, ¿no? El anticuerpo. Ya, lo interesante es que piensen, porque cuando les den cualquier otra prueba, ustedes ya pueden interpretarla, ¿no? Acá está, por ejemplo, para... ¿Qué virus es esto? Nombre completo. Ya, y ese, el antígeno de superficie, ¿no? Streptolicina, ¿no? Unido al látex para ver infecciones por estreptococo beta hemolítico. Ahora bien, dijimos que mientras sea bivalente, polivalente, la reacción es más evidente, ¿no es cierto? Porque el complejo es más. Y hay uno que se llama aglutinación pasiva o indirecta reversa. ¿En qué consiste? En que el antígeno tiene varias valencias y el anticuerpo se le fija también a otra partícula y tenemos entonces una partícula con varios anticuerpos. Este ya es polivalente, este también es polivalente. ¿Y para qué? Para mejorar la evidencia de la reacción. Claro, son partículas grandes y como son partículas grandes podemos ver la aglutinación de mejor manera, ¿no? El concepto de titulación, ¿no? es un método de... Doctor, sí. en la diapositiva anterior decía bancos de sangre, casi la mayoría. Estos procesos se realizan necesariamente en todos los que, digamos, el proceso sanguíneo. ¿Dónde dice? Acá, aquí. Sí, Aquí. Sangre, Claro, es que cuando se quiere buscar si no está contaminado. Por ejemplo, la muestra, ¿tiene VIH o no el paciente? Claro, entonces se aplica, ¿no? Si tiene VIH, ¿qué buscamos? Antígenos, anticuerpo. El anticuerpo, entonces con el antígeno, por decir, sí, con el antígeno se le busca. Entonces, para este caso utilizaríamos este otro. Claro, depende de lo que buscamos, si buscamos antígeno o buscamos anticuerpo. Bien, está la titulación, ¿no? Con estas pruebas, como dice acá, no es posible determinar la concentración del anticuerpo, sino que en mejor de los casos será posible un título de la cantidad de anticuerpos, ¿no? Bueno, acá está la explicación, todo, pero vámonos a la práctica. ¿Qué tenemos? Que tenemos en un medio el antígeno particulado, en cantidades constantes, varios pocillos, pero en cantidades constantes está el antígeno. Yo quiero saber cuánto de anticuerpo tiene ese caso. Y entonces, ¿qué hago? Acá tengo el suero y empiezo a diluirlo. Puedo empezar con 1. Ese 1 lo disuelvo al medio, 50%, 50%. 50% del suero, 50% puede ser suero fisiológico. Listo, tenemos dilución al medio. Luego, esta dilución al medio también lo vuelvo a diluir 50%, 50%. Y entonces tengo dilución al cuarto.
Vuelvo a hacer la dilución, 50%, 50%, tengo dilución al octavo, al 16, al 32, al 64. Tengo varias diluciones. Y le agrego, claro, estoy agregando el suero diluido de esa manera. La cantidad de antígeno en los pocillos es constante, no se cambia. Entonces vemos, bueno, después vamos a hablar de este caso. A un cuarto hay aglutinación, positivo. 1 sobre 8 es positivo. 1 sobre 16 es positivo. 32 es positivo. Y en 1,64 ya resulta negativo. ¿Qué pasó? Había eso de la curva, expresaba que solo en el medio había aglutinación y en los costados exceso de anticuerpo y exceso de antígeno. Va por ahí. Pero quiero la explicación a esto de acá. Está basado en lo que usted dice. Exceso de antígeno. No hay suficientes anticuerpos para hacer No hay suficiente cantidad de anticuerpos. Si me saliera positivo en una muestra sobre 1,16 y me sale positivo en otra muestra en 1,64, ¿cuál de ellos, el A o el B, tiene mayor cantidad de anticuerpos? El A, el B. Este es el A, este es el B. El B. Es que lo he ido diluyendo, hasta que se diluye tanto que desaparece. Mientras hago más dilución, significa que había más anticuerpo. Claro, a mayor dilución, que me sale positivo, ¿no? Tiene que salirme positivo, entonces hubo más. A ver, ¿cómo podemos comparar? Un juguito, pero que sea de esos que tiñen, ¿no? Que nos venden en la calle. Si ustedes agarran tal como les venden, ya tiene su color, ¿no? Un color intenso salen tener. Ya no quieren tan intenso. ¿Qué cosa hacen? Lo diluyen con agua, mitad, mitad, y sale el color más, ¿no es cierto? Y lo siguen diluyendo. Y si lo diluyan 2, 3 veces, hasta que ya aparece blanco, o otras diluyen hasta 8, 10 veces y recién aparece el blanco, ¿quién tenía más tinte? El primero. El primero tenía más tinte. O sea, no, el segundo. Tienes razón. El segundo tiene más tinte. El segundo. Es que tiene mayor cantidad. Y mientras yo voy diluyendo, me sigue saliendo positivo, positivo, hasta que ya desaparece. El otro que tiene poco, una dilución, 2 diluciones y desaparece. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Tienen cara de incertidumbre. ¿Cómo era la pregunta antes del jugo? Ya, antes del juego. Me sale positivo en 1,16. Ya. Y ese es un caso. Caso A. Caso B, hasta acá en 1,16 me sale positivo, porque 1,32 ya es negativo. Ya, entonces me sale positivo hasta en 1,16. El otro caso me sale positivo hasta en 1,64. Me sale positivo. No tomen en cuenta lo que acabo. Me sale positivo. Tengo muestra A, tengo muestra B. Y como estoy buscando anticuerpos, pregunto, ¿cuál de las dos muestras tiene más anticuerpos? Del suero de los pacientes, obviamente. El A, que es 1,16 en dilución, o el B, que es 1,64. ¿Cuál? El 64. ¿Ah? El B. El B. ¿Por qué? Porque A pesar ya habrá reaccionado con los demás y ya está sobrando. porque a pesar de lo que hablamos disuelto y disuelto, sigue reaccionando con positivo. Claro, sigue habiendo cantidad de anticuerpo para el antígeno. Todavía sigue habiendo. Y está, digamos, lo que decía su compañera. Aquí. Claro, se entiende que la aglutinación se está dando acá. Pero ¿qué resulta? Que cuando ya hay mucha dilución, hay exceso de antígeno, pero ya no hay anticuerpo.
ya no hay precipitado, ya no hay aglutinación, ¿no? Acá sí hay aglutinación. Entonces, mientras esta zona de equivalencia es mucho mayor, o sea, claro, y tenemos el antígeno, acá tendría que ser anticuerpo, ¿no? El anticuerpo va a seguir dando la precipitación. Acuérdense de esta zona acá, la prozona. ¿Qué resulta? Miren acá, sale negativo. Pero uno dice, pero prácticamente no hay dilución. Y se entiende que el anticuerpo está en gran concentración, pero hay poco antígeno. Y en realidad el antígeno se está disolviendo en el anticuerpo. Se está disolviendo, no reaccionando. Por eso en la prozona puede salir negativo. ¿No? Ese es. Ya, entonces, ¿cómo uno reporta esto? Como me salió la titulación, o mejor dicho, me salió el resultado positivo en 1.32, el último, el título es 32. ¿Por qué? ¿Qué cosa es el título? La inversa de la dilución. La inversa de la dilución es 1 en 32. Y entonces yo informo, el título es 32. ¿Acá qué informaría? Título. No, estoy poniendo como ejemplo. Ya, sería 64. Entonces, el título acá es 32 y acá es 64. ¿Quién tiene más anticuerpos? El 64. Claro. ¿Ya? ¿Aclarado? Ya, vayamos a la práctica. Reacción de Vidal. ¿Han escuchado la reacción de Vidal? Es una prueba que se utiliza para ver si hay o no, si el paciente tiene o no tiene fiebre tifoidea. Claro, tiene o no fiebre tifoidea, ¿no? Ahora bien, pero también puede tener otras infecciones causadas por salmonela. Acuérdense que no solo hay salmonela tifi. Otro tipo de salmonela, el paratifi. Claro, pero ya, entonces, ¿qué se busca en este caso? Se basa en el principio de aglutinación, donde se mezcla suero sanguíneo del paciente con antígenos de la salmonela. Antígenos 0, antígeno O, perdón, y antígeno H. ¿Se acuerdan del antígeno O y el antígeno H de la salmonela? Más o menos. Para esto se hace diluciones. Ya, hay que ser bien claros. En la reacción de Vidal, ¿qué se busca? ¿El antígeno? ¿El anticuerpo? El anticuerpo. Eso es lo que se busca. Pero se busca, ¿cuántos anticuerpos? 2. El anticuerpo que va contra el antígeno 0 y el anticuerpo que va contra el antígeno H. 2. Veamos, acá está el asunto. Empezamos acá. Esta reacción de Vidal, ¿no?, demuestra la presencia de anticuerpos aglutinantes contra antígeno H flagelar o antígeno O somático de Salmonella typhi. ¿Dónde están la presencia de los anticuerpos aglutinantes? En el suero del paciente, o deben estar ahí, en el suero paciente. Listo. ¿Qué se observa? Acá se hacen las reacciones de aglutinación. Claro, acá solamente nos interesa por el momento el antígeno O y el antígeno H. Acá hay otras más, el AH y todo lo demás, pero acá nomás. Si vemos acá, aquí hemos enfrentado el antígeno O con la muestra de sangre del paciente, o del suero si quiero, aglutinado. ¿Qué significa? Ese paciente tiene antígeno O. No hay todavía. Acá contra el antígeno H y aglutinado. ¿Qué cosa significa? ¿Qué?
¿Qué significa? El anticuerpo Que tiene el anticuerpo contra el H. Acá tiene el anticuerpo contra el O. Por eso, acá tiene que ser claro. ¿Qué estamos buscando? Anticuerpos. ¿Y para eso qué tengo? El antígeno lo tengo. Yo tengo el antígeno, sé que este es el antígeno O el antígeno H. Y lo enfrento contra él sobre el paciente. Acá los dos me han salido positivos. ¿Qué significa? No, todavía no. Que ese paciente tiene anticuerpos anti-O y anti-H. Tiene los dos. Visto eso, acá lo vemos en tubo. Pero ¿qué han hecho acá? Lo han diluido. Uno en 20, uno en 40, uno en 80, uno en 160, uno en... ¿Cuánto es? Ya, bueno, sigue al doble nomás, ¿no? Es cuantitativo. Muy bien, veamos, esta es la estructura de la salmonela. Acá está el antígeno O, que es somático, y el antígeno H, que es flagelar. También hay el antígeno B, que mide la virulencia, ¿no? Pero por el momento no nos metemos. La reacción de Vidal no se mete con esto. ¿Cómo interpretamos esto? Acá la aglutinación nos salió positiva, pero resulta de que tenemos que darle una cuantificación, ¿no? Y entonces se hace la dilución. Y como han hecho acá, 1 en 20, 40, 80, 160, 320, esta debe ser 640, ¿no? ¿Cuándo se considera que esta reacción es positiva? Mayor a dilución de 160. Claro. ¿Eso qué significa? Que una dilución en 20 salió positivo, en 40 positivo, en 80 positivas, 160 positivo, y la otra salió negativo. Ya, pero acá hay algunas cosas que es necesario. El valor, si es positivo o no, depende de la zona. Si es una zona endémica, entonces se considerará positivo con valores mayores a 1 sobre 160. Si es endémica. Pero si no es endémica, con valores hasta que pueden ser hasta 1 sobre 80. ¿Por qué? Dicho sea de paso, de Salmonella typhi, ¿somos nosotros zona endémica o no endémica? Claro, acá en Puno, Perú. ¿Cómo estamos considerados? ¿Como zona endémica o zona no endémica? Eso es lo primero que hay que ver cuando uno va a hacer la interpretación de estos resultados. ¿Somos endémicos o no? No, porque nos bañamos todos los días. No, somos zona endémica de Salmonella typhi. De Salmonella typhi de fiebre tifoidea. Somos zona endémica, así estamos caracterizados. Entonces, ¿cuándo yo voy a considerar que si ese paciente tiene fiebre tifoidea? Cuando, por ejemplo, con el antígeno O, la dilución es positiva en 160 o más. Si me sale dilución en 160, zona endémica, positivo para antígeno O. Si me sale antígeno O, dilución 1 en 320, claro, lo he vuelto a diluir. Me sigue saliendo positivo. Y miren, ya 320. ¿Eso qué significa? Que tienen buena cantidad de anticuerpos. Claro, y de hecho entonces este paciente tiene la enfermedad, mejor dicho, hay infección por el antígeno. ¿Y cuál es el antígeno? El antígeno O. Lo mismo es para el antígeno H. Lo mismo. Ahora bien, me puede salir positivo para el antígeno O y negativo para el H. ¿Qué significa?
que no tenía flagelo. Que es una salmonela no flagelada. Buen dato también. No. Ya, ¿qué significa? Que en ese momento tiene la enfermedad, tiene la infección, en ese momento. Si el antígeno O sale positivo y el H no, está negativo, tiene la infección en ese momento. Poniéndome en el caso extremo, sale para O negativo, para el H positivo. ¿Qué significa? Que tuvo una infección pasada, pero ahora está, no, claro, ya está curado, ¿no? Está curado, aunque puede ser portador, ¿no? Y eso buscan, por ejemplo, a todos los señores que atienden con alimento, les piden esa prueba. Claro, para ver si no es un portador, puede estar bien, ¿no? Entonces, si me sale 0 el antígeno negativo y el H positivo, tuvo la enfermedad, tuvo la infección. Ahora no la tiene. ¿Y si los dos me salen positivos? Es una reinfección. Es una infección activa, pero que no lo obtuvo ayer, lo obtuvo una semana. ¿Cuándo se pide esta reacción? No se pide inmediatamente, viene el paciente con su fiebre, todas las cosas, no. Hay que calcular por lo menos 3 días. Y en 3 días se le pide. Ahora, si el paciente ya viene con, que esos 5 días señalando la fiebre y todo lo demás, claro, ese ya pasó el tiempo, ya le puedo pedir la reacción de Vidal. Pero, ¿desde cuándo tiene con fiebre? Desde ayer. Muy posible que si le pida de la aglutinación, el test de Vidal me salga negativo, porque recién el organismo está formando los anticuerpos. Claro, ahí me puede salir negativo, ¿no? Entonces, de esa manera se interpreta la reacción de Vidal, la técnica de Vidal. Ya, miren, pero tenemos una mala noticia. La test de Vidal tiene una sensibilidad del 53 a 92%. ¿Qué significa esto? Si nos ponemos en el caso extremo 53. Y las otras no. Y especificidad, tiene una especificidad de 57.5 a 100% más bien. ¿Qué significa esto? De los que detectó, solo el 57.5 es de verdad. Sí tiene. Los otros no lo tienen. Entonces entramos en falsos positivos. Claro, tienen este tiempo. Por eso la reacción de Vidal hay que contextualizarlo y saberlo interpretar. ¿No? No es que sea infalible. Las únicas pruebas infalibles, como mencionamos, son las gold estándar, que nos sirve para comparar. ¿Por qué dicen acá 53-92? Porque esta prueba fue confrontada con la prueba estándar. Obviamente las pruebas estándar son bien difíciles de hacer, son complicadas, pero no fallan. O tampoco las gold estándar no es que no fallen, pero su sensibilidad y especificidad están por encima de 98, 99, 99.9, están allí, ¿no? Altos son. Entonces cualquier otra prueba se compara con ellos. Y entonces se estudia la sensibilidad y especificidad que se tiene. Entonces la reacción de Vidal, es cierto, nos puede servir, pero tiene una sensibilidad y una especificidad que está muy variable y depende del medio, si es zona endémica o no es zona endémica. Entonces, así ya se puede. Inclusive, ¿no? Si yo le pido la reacción de Vidal y recién el problema se está iniciando el día de hoy, muy posible que me salga negativo. Hay que esperar 3 días, 4 días para pedirle la reacción de Vidal y para ver si, y teniendo ese resultado, interpretando adecuadamente, ¿no?
Y para terminar, ¿por qué es indirecta? ¿Por qué es indirecta? El antígeno está unido no directa y el glóbulo suelo. Porque el antígeno, el que estamos poniendo nosotros, Va por ahí, va por ahí. Tibio, tibio. ¿Qué cosa detectamos? Niveles de anticuerpo. Eso estamos detectando. No estamos detectando al antígeno. No detectamos al antígeno, que eso sería directa. ¿Qué estás detectando? A salmonela. Listo. Para eso tendría que utilizar yo un anticuerpo. Pero la reacción de Vidal no utiliza anticuerpo. ¿Qué utiliza? Antígeno. ¿Para qué? Para detectar el anticuerpo que el organismo ha debido de crear porque tuvo una infección por salmonela. No está identificando a la salmonela, sino el anticuerpo. Por eso es indirecta. Y listo. Y aquí empezamos con las reacciones primarias. Pero lo dejamos aquí. ¿Cuándo me tocan ustedes? Hasta el jueves. Listo. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, cuando nosotros tenemos, digamos, el antígeno unido a otras cosas, digamos, como el látex, ¿se le puede comparar como un transportador o algo así? ¿O no? No se llama transportador, ¿no? Claro, podría ser considerado así porque lo está fijando. Ya, pero no le utilizamos ese transportador porque no lo lleva a ningún sitio. Porque eso se hace in vitro. No está en el organismo y la reacción es inmediata, ¿no? Entonces no cumple ninguna función propiamente de transportador, como una proteína que sí transporta hormonas y todo lo demás, ¿no? Sí. Bien, entonces, si no hay más, nos quedamos aquí. y la salmonela, cuando había los dos negativos, ¿era? No hay nada. Y los dos positivos, Que sí tiene la enfermedad ese rato, pero no es que lo tuvo recién, sino ya una semana lo está teniendo, ¿no? Sí. Si los dos salen negativos, ya pues no hay nada, ¿no? Voy a ver, una salmonela que no es flagelada. Listo, señores. Nos vemos entonces el jueves.